este resguardo a la infraestructura crítica del país a raíz de las Fuerzas Armadas, y que el día de hoy alzaron la voz bastantes parlamentarios por un párrafo sobre exención penal, lo que podría ser interpretado según ellos como una posible impunidad. ¿Qué opina usted al respecto de este detalle que los parlamentarios alertaron? Lo que pasa es que yo podría decir que hay un amplio sector, particularmente de la centroizquierda, que actúa con una hipocresía sin límite en materia de derechos humanos. Son unos hipócritas de 7 suelas, perversos. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, me refiero a que viene un joven y toma una piedra de 20 kilos, se la lanza en la cabeza al carabinero, el carabinero reacciona, toma la misma piedra y se la lanza. El que atropella los derechos humanos, ¿quién es? Es el carabinero. Aun cuando reaccionara casi instintivamente. Es decir, ¿cómo es posible que se haya impuesto a nivel global el Pero concepto? considera lo mismo según el ejemplo que toma Human Rights Watch cuando entrega este informe y explica a este carabinero que atropella a esta persona que se estaba manifestando? Yo no estoy tratando de justificar los abusos. Y ha sido una larga lista también de abusos. No, yo no estoy tratando de justificar los abusos. Lo que estoy diciendo es que me parece francamente inaceptable, y la gente no lo entiende en la calle, que los derechos humanos solo rijan para proteger a aquellos que van a confrontar o agredir a la autoridad pública, en este caso a la policía u otra autoridad. O sea, cuando el Estado reacciona, ahí se atropellan los derechos humanos. Pero cuando el privado trata de quemar vivo a un carabinero, eso no es derechos humanos. Entonces este es un verdadero disparate intelectual. Los derechos humanos son de todos los seres humanos. Se refiere a la legítima defensa por parte de carabineros, claro, en el momento de ser atacados. Y ahí lo que hay que entender es que hay que defender con la misma fuerza cuando se trata de derechos humanos respecto de cuando se atropellan derechos fundamentales. Porque cuando viene un civil y trata de quemar vivo a un carabinero, está atropellando los derechos fundamentales, que también son derechos humanos. Son esencialmente derechos humanos. Ahora, cuando escuchábamos ayer... Y entonces, perdón, déjame decirte ahí. Sí. Y por eso que digo que hay una hipocresía, porque los sectores de centro-izquierda han exacerbado el tema de los derechos humanos. O sea, cuando un agente del Estado agrede o abusa con una persona civil, pero cuando el civil quema estaciones de metro, intenta quemar vivo a los carabineros, incluso los balea o los... le tira las piedras o los bolines, bueno, ahí no hay derechos humanos. Como la investigación que se está realizando por estos incendios en el metro que todavía no tiene respuesta. Han pasado semanas y todavía no sale ningún culpable. Entonces la gente que está hoy día sufriendo esos dramas de transportarse de un sector a otro, se pregunta, ¿y yo no tendré derechos humanos? ¿No hay alguien que proteja mis derechos humanos? Y en eso... yo veo que los fiscales corren cuando se trata de derechos humanos, salen en la tele y hacen un tremendo despliegue. Pero los ineptos no son capaces de entender quién quemó las estaciones de metro. Entonces hay una asimetría, y es bueno decirlo claramente. Y entonces, para que tengamos confianza en la justicia y para que tengamos confianza en los derechos humanos, lo que tiene que haber es una genuina, honesta, sincera preocupación por los derechos humanos de todos. Los derechos humanos no son para proteger a los izquierdistas que tratan de agredir el Estado. Los derechos humanos son para todos. José Miguel Vivanco, el día de ayer, cuando entregan este informe por los derechos humanos y sus violaciones, él dice que la idea de una democracia era mantener el orden social siempre cuando no se viole ningún derecho humano. En el fondo, es perfectamente posible, según su punto de vista, y que pareciera que es bastante similar a lo que usted plantea. En mi opinión, sí, y en mi opinión, además, las personas que están vinculadas a los derechos humanos pareciera que no se han hecho cargo de una realidad que hoy día es evidente en Chile. Los principales actores que están atropellando el orden y la seguridad y los derechos humanos, o que confrontan, mejor dicho, y ponen en tensión los derechos humanos, son personas que están fuera del sistema político, son personas que están fuera del sistema democrático, son los soldados del narcotráfico y son los anarquistas que están aliados con el narcotráfico. Y repito, no sigamos con la hipocresía de que en Chile eso no pasa. Esta barbarie, este absurdo, esta estupidez comunicacional que dice mató a niñas en la población no sé cuánto. ¿Y de cuándo
¿De dónde surgieron las balas locas? Se refiere al terrible caso de Baltasar. Por ejemplo, ¿cierto? No hay balas locas. Hay narcotraficantes que se pelean los territorios, que se quitan la droga y que se balean entre ellos y terminan dañando. Entonces, ahí es donde yo digo, hace falta en Chile que nuestra institucionalidad, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, asumamos todos, también la sociedad civil como somos nosotros, un compromiso de genuina, yo diría, de genuina voluntad de avanzar en el respeto mutuo. Usted dice, nos hacemos responsables. Se refiere a que usted fue senador de la República. Precisamente, ¿qué hizo usted para combatir el narcotráfico? Me refiero a usted, su bancada, su partido político. Sí, yo he sido quizás uno de los pioneros en decir, antes que yo fue Carlos Balcarce, en honor a la historia, fue primero Carlos Balcarce de Arica, quien en la década del 90 ya empezó a decir, en mi ciudad se está vendiendo la droga como si fueran calugas, se venden en las calles. Luego eso saltó de Arica al norte, ¿verdad? Y todos denunciábamos esto. Y yo llevo a lo menos 10 años diciendo que esto se está desplegando. Hoy día ya no es noticia, hoy día todo el mundo sabe que el narcotráfico se ha desplegado por todo Chile. ¿Cuál es la noticia? La noticia es lo que vengo denunciando hace 5 años. ¿Cómo es posible que se haya desplegado el narcotráfico en Chile y resulta que el Estado chileno desarticuló los servicios de inteligencia? O sea, la ANI no tenía idea de lo que estaba pasando en Chile. Pero no solo la ANI, ningún servicio de inteligencia anunció la crisis o, si lo hizo, no fue escuchado. ¿Pero eso a raíz de que los partidos políticos, según su punto de vista, se encuentran de manos atadas o porque no existió la voluntad política? Yo tengo la impresión de que estamos en una política de farándula, en una política de reality. O sea, cuando yo veo el sistema electoral, que es otra corrupción, ¿cómo es posible que se haya elegido el sistema electoral de los diputados para elegir la asamblea o la convención? Porque al final la cuestión es lo mismo, constituyente. Cuando la representatividad y la legitimidad que da el sistema que hoy día aplica en la Cámara de Diputados es el más desprestigiado y el más corrupto de los sistemas electorales que hemos visto operar. Al punto que una persona saca los votos y arrastra 2, 3, que no tienen ni la más mínima. O sea, por eso que se dice, hay mucha gente que tiene hoy día un 1% de votación y sin embargo tiene voz y voto en el Parlamento. O sea, un sistema absolutamente contrario a la democracia. Por un momento yo digo que en Chile se atenta contra la democracia en forma muy evidente para proteger preventas o privilegios fundamentalmente de los sectores que los tienen, sea en lo económico o sea en lo político. ¿Usted se inclina por el binominal o propone alguna nueva forma para dar mayor equidad? En realidad, María Ignacia, de lo que se trata es que en general tenga o triunfe o gane el cupo la persona que tiene más votos, no la persona que tiene más mecanismo de protección. Que no vayan por arrastre, ¿no? Exactamente. Entonces, debe haber una mayor proporcionalidad entre los votos que saca el individuo y los que quedan representados en el Parlamento. Hoy día el sistema está hecho exclusivamente para proteger los privilegios que tienen los partidos políticos. Ojo, no solo en lo electoral, no solo en lo electoral. Además, los privilegios que están en el ámbito económico. Por cada voto, los partidos reciben... El CERVEL también entrega una recompensa monetaria. Hay demasiados privilegios, demasiadas situaciones que atentan contra la sana doctrina democrática en nuestro país. Y ahí es donde yo digo, hace falta mayor experiencia, mayor estudio, mayor capacidad y no lo que vemos en la Cámara de Diputados, que finalmente por arrastre metemos a los que están ahí y esos que están ahí tienen que ser bien obedientes porque si no, no los vuelven a poner y en consecuencia no los vuelven a arrastrar. Claro, estamos conversando con el ex senador Carlos Cantero y quiero regresar un poco al punto que ha sido bastante discutido el día de hoy con respecto a este resguardo a la infraestructura crítica y también a este párrafo que para algunos es considerado una suerte de garantía para que después personal de Fuerzas Armadas no vaya a ser juzgado. ¿Usted coincide? A mí me parece de toda lógica. Quiero decir claramente, la autoridad, en este caso, las Fuerzas Armadas no están pidiendo salir a la calle, le están pidiendo que salgan a la calle o le van a dar la orden que salga a la calle. ¿Cómo es posible
que en las semanas pasadas se hayan incendiado comisarías, se haya atentado contra regimientos. ¿En qué país del mundo pasa eso? ¿Pero cree usted que esta es una condición que pone las Fuerzas Armadas para poder salir a la calle? Si yo estuviera asesorándolo, les diría exactamente: la gente quiere que los cuiden y quieren garantías, sí, que alguien los cuide a ustedes también, que alguien los proteja. ¿Y por qué? Bueno, porque si no van a terminar todos presos, porque cuando atenten contra una infraestructura, como pasó con las comisarías o los regimientos, lo normal en cualquier parte civilizada es que esa autoridad contenga ese desborde, ese atropello al orden. ¿Y cómo se contiene? Primero con verbalidad, después con amenaza y luego con contención efectiva. ¿Y qué es lo que es la contención efectiva en el caso de Carabineros y las Fuerzas Armadas? No es tirarle flores. Entonces, si quieren que se protejan en lugares estratégicos, necesitan tener legítimamente un mínimo de protección y no quedar en la completa impunidad. Repito, hoy día se cuestiona a los carabineros. Los carabineros nunca eligieron las balas. Los carabineros nunca eligieron los perdigones. Los carabineros nunca pidieron esas escopetas. A ellos les entregan un material. ¿Quién se lo entrega? El gobierno. Entonces, pero hay un protocolo que no se ha cumplido, tanto entregado por Amnistía ¿está como... ese protocolo? ¿Está ese protocolo? Bueno, Carabineros salió diciendo que iban a adoptar protocolos internacionales, lo que llamó bastante la atención, considerando que eso debiese haber sido desde el momento uno. Claro, María Ignacia, ese es el punto. ¿Están los protocolos realmente? Y segunda cuestión, yo miro a los jóvenes carabineros. ¿Sabes cuánta formación van a tener estos jóvenes que ahora en diciembre salen a confrontar esto? Que adelantaron su salida, solo 3 años, ¿no? Ellos tienen 1 año de formación. 1 año de formación. ¿Qué preparación pueden tener efectivamente? Por eso que es tan importante lo que ha anunciado el presidente. Necesitamos un acuerdo nacional para darle a la policía los protocolos necesarios, pero también los resguardos necesarios. Y desde su punto de vista, la presencia de Fuerzas Armadas puede descongestionar a Carabineros. Y no solo de las Fuerzas Armadas, yo espero que los civiles, la civilidad también ayuden en todo esto. He visto en Santiago y he visto en otros lugares del país que cuando no hay carabineros aparece un señor que es del barrio, se pone una chaqueta amarilla y empieza a dirigir el tránsito. Bendito sea. Bien por esa gente que está ayudando con sentido de altruismo. Ahora las chaquetas amarillas desgraciadamente han tomado una connotación negativa. Recordemos que fue justamente el apodado pistolero de Reñaca quien las utilizaba, y algo muy similar que se dio el día de ayer en la dehesa. Exactamente, pero lo que yo quiero rescatar más allá del simbolismo, lo que quiero rescatar es que hay gente que tiene el sentido de colaborar, de el altruismo de apoyar. Eso es lo que yo creo que hay. Hoy día nadie se puede restar y todos necesitamos tener mucha responsabilidad y todos necesitamos tener mucha, yo diría, amplitud. Por eso que yo al presidente le digo, metamos también los abusos que ha habido durante estos años, porque al final parece que eso va a quedar en la impunidad. Nos vamos a tener que contentar con los cursos de ética nomás para los que tienen dinero y cárcel para los que son de los sectores más populares.